Hey, ¿qué onda, gente de Hablando con Ari? Es un gusto estar aquí con ustedes una vez más en un episodio de Hablando con Ari. El día de hoy vamos a tener una invitada especial y me gustaría que ella se presentara para que pudieran conocerla un poco más. Ella ya es un poco conocida si ustedes escuchan Mujeres Victoriosas, pero vamos a darle la pauta a ella. Hola Ari, ¿qué tal? Qué gusto me da poder saludarte a ti y a toda tu comunidad, a toda tu audiencia de tu podcast. Qué bendición poder saludarles, poder conectar con ustedes. Y bueno, mi nombre es Diana, es un placer poder saludarlos, es un gusto estar aquí como invitada el día de hoy y te platico un poquito acerca de mí. Bueno, yo soy comunicadora, soy una hija de Dios, una chica apasionada de Dios, apasionada de Jesús. A los 17 años acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y desde entonces descubrí mi propósito de vida. Desde entonces logré entender cuál era mi identidad. Desde entonces hubo un cambio radical, completo en mi vida, en mi corazón. Así que siempre digo, Jesús cautivó mi corazón a los 17 años y bueno, desde entonces tengo el privilegio de poder servirle al Señor, de poder trabajar para su reino por medio de los medios de comunicación. Por ya aproximadamente unos 10 añitos llevo trabajando en todo lo que es medios de comunicación, televisión cristiana, radio cristiana y ahora creando contenido digital también cristocéntrico, así que ahí me pueden escuchar y ver por medio de Mujeres Victoriosas. Así que es una plataforma dedicada a la mujer, una plataforma con el propósito de tocar vidas y corazones por medio del mensaje del Evangelio y poder llegar a tantas mujeres con distintos temas, temas de crecimiento espiritual, temas que te ayudan en tu vida cotidiana. Bueno, ahí hay una variedad de contenido y ahora en eso estoy trabajando, pero aparte de eso, soy esposa, soy hija, soy una mujer que, que ha- creo haber entendido mi llamado y mi propósito en el Señor y sé que con certeza que no hay nada imposible para Él. Así que es un gusto poder acompañarte, el conectar contigo y con tu comunidad y gracias por la invitación. No, es para mí también un gusto y una bendición que estés aquí. Y justo el tema del que vamos a hablar hoy está muy padre porque tú estás dedicada a hablar para las mujeres. Entonces es como que este tema es pan comido, dirían aquí en México. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué se va a tratar? Pues nada más que de nosotras, las mujeres. Y no sé si te pasa, pero yo tengo 23, se me veo joven, pero tengo 23 y hay muchas como inseguridades como mujeres y que tenemos, o sea, desde que tenemos 15, 16, empezamos a tener muchas cosas que nosotros a veces no entendemos y me agrada cuando nosotras como mujeres estamos arraigadas a Dios y sabemos quiénes somos en Él, pero mi primera pregunta para ti hoy es, ¿cómo saber que tener una identidad en Dios y poder tener esa seguridad en Él? Base a tu ¿Sabes? experiencia, base a lo que sea. Sí, sabes que las inseguridades son parte de la vida. Creo que independientemente de la edad que tengas, las inseguridades a veces tenemos el concepto de que solamente cuando uno está en la etapa de la adolescencia, cuando uno está en esa etapa de crecimiento, de desarrollo, es de que vienen esas inseguridades, pero no, realmente las inseguridades vienen a bombardear tu vida en diferentes etapas, en diferentes momentos. No mira edades, las inseguridades pueden estar presentes en una chica de 12 años, como en una chica de 23, como en una mujer de 35 o 40. Realmente es algo con lo que muchas vamos a tener que batallar durante nuestro transcurso de vida y son cosas que a veces son inevitables, Ari. Creo que mucho se debe a este concepto que se nos trata de vender, este concepto que la sociedad trata de darnos, de entregarnos, de alimentarnos con
cómo debes de verte, cómo debes de vestirte, cuánto debes de pesar, qué tan alta deberías de estar para ser considerada eh, linda, bonita, guapa, aceptable, atractiva. Creo que todos estos factores contribuyen a que la mujer, a que la chica que va creciendo, va desarrollando, se identifica y dice, yo no me miro como esa chica en Instagram, yo no me veo como esa chica que está saliendo en televisión, yo no peso lo que pesa tal chica, yo no me veo ni me visto como tal. Y todo esto viene a contribuir a comenzar inconscientemente o conscientemente a comenzar a compararnos, a decir, pero yo no me veo así, pero yo no soy de esta estatura, pero yo no peso eso, pero yo no visto así. Y entonces comienzas a compararte, lo que ocasiona que comiences a sentirte insegura de ti misma. Comienzas a decir, pero como no me veo como ella, tal vez yo no soy lo suficiente o no me veo lo suficientemente atractiva o no soy bonita o por eso la gente no llamo la atención porque no soy como tal. Y creo que esos factores juegan un papel grandísimo en las inseguridades. ¿Cómo lo podemos combatir? Bueno, eso es lo que la sociedad te trata de pintar, eso es lo que la sociedad trata de alimentarte y darte. ¿Cómo lo puedo combatir yo como hija de Dios, como una persona que conoce del Señor? Y yo sé que se va a escuchar como todos decimos lo mismo, pero no hay nada no hay nada más poderoso que poder escudriñar la palabra de Dios, el poder entender, ok, la sociedad me pinta esta imagen, es lo que me vende, es lo que quieren ver de mí, pero ¿qué es lo que Dios dice de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que el Señor desea de mí? Cuando comenzamos a escudriñar la palabra, cuando nos comenzamos a dar cuenta de todo lo que Dios dice de nosotras, que eres heredera, que eres una hija, que eres perdonada, que eres amada. Cuando comenzamos a leer la palabra de Dios y a creer la palabra de Dios, todas estas voces de afuera que quieren venir a perturbarte, a contaminarte, salen, son desechadas porque tú ya entiendes cuál es la verdad, tú comprendes tu realidad, tu identidad en Cristo y no hay mejor manera que combatirlo que conociendo la verdad. Cuando conoces la verdad, cuando conoces tu identidad, cuando entiendes qué es lo que Dios dice de mí como una hija de Dios, creo que ahí es donde todo cambia. Para mí fue yo a los 17 años acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo a los 17 años comencé en mi caminar y yo recuerdo ser una chica súper enamorada de Jesús y iba a la universidad, ya era mi primer año de universidad y yo no vestía como las chicas de la universidad, yo no me miraba como ellas, yo no hablaba como ellas, yo no me expresaba como ellas y yo era diferente, yo no era la chica cool que todos querían ser en la universidad. No, yo era esa chica que estaba en mi primer amor, súper enamorada de Jesús y yo tuve que entender que está bien ser diferente, no hay nada malo con ser original, el ser diferente, el conocer tu identidad en Cristo es de las cosas más hermosas que te pueden pasar y de esa manera vas a poder combatir esas inseguridades sabiendo que Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado virtudes, el ir descubriendo toda la belleza, tanto interna como física que Dios te dio. Hay un verso, una historia que todos conocemos y es cuando el rey David va a ser ungido. Y por supuesto, el profeta Samuel, él en su humanidad, cuando miró a los hermanos de David o cuando miró que el primer hermano entró, dijo, este tiene que ser el ungido, este tiene que ser el que va a ser el rey de Israel, porque él se dejó llevar por la apariencia, por el porte, por cómo se miraba. Y a mí me encanta este ejemplo porque
inmediatamente entra el Señor y reprende al profeta usado por el Señor, lo reprende y él le dice claramente, le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová mira, él mira lo que está dentro, él mira el corazón. Dice, el hombre mira la apariencia, el hombre mira la estatura, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y a mí me encanta ese verso porque me recuerda que Dios está detrás de mi corazón, que Dios está viendo las intenciones de mi corazón, que Dios está al pendiente y que no puedo dejar que la influencia de afuera del mundo venga a querer robarme esa seguridad que yo debo de tener en Cristo Jesús. Así que conociendo la palabra, entendiendo, leyendo la palabra, creo que es una de las mejores maneras para poder combatir esas inseguridades que tenemos. Y no digo que todas se van por completo. Tenemos etapas donde de repente no te sientes lo mejor, donde comienzas a tener dudas sobre ciertos aspectos de tu vida, ciertas áreas de tu vida. Puede ser profesionalmente, puede ser, no siempre es físicamente, puede ser en tus capacidades, espiritualmente, pero siempre cuando recordamos la palabra, cuando volvemos a la palabra, es volver a alimentarnos con la verdad. Yo creo que es un constante recordatorio, ¿no? De que a veces somos muy vulnerables y, por ejemplo, en Insta, que ahorita está como que Insta, Facebook ya no tanto, pero ponle Insta y Twitter y hasta en YouTube vemos cosas o a mujeres siendo igual creyentes, así de que, oh, ¿por qué mira su ministerio y mira cómo estoy yo? O no sé, yo creo que a muchos nos ha pasado de que, wow, mira todo lo que está haciendo, pero Dios también puede hacer algo en ti, o sea, es como que lo usa de una manera a alguien, pero también a ti de diferente, porque pues recordemos que Él es un Dios creativo. Y algo que decías mientras estabas hablando de tu proceso en tu primer amor y que entraste, me recordaba mucho a mi etapa ahorita en la universidad, porque ya estoy por salir de la universidad y no es como que tenga muchos amigos, ¿verdad? Pero es como tú dices, yo no soy como ellas, o sea, y a veces yo me preguntaba, actualmente yo me decía, pero ¿por qué no están conmigo, no hablan conmigo? Y yo me veía, yo decía, ¿qué tengo de malo? Porque sí, ¿qué tengo de malo que no me hablan? Pero yo decía, es que yo no soy como ellas, y no es que ellas sean malas, sino que como que hay algo diferente que no te deja, o sea, es como que tú estás enfocada en Dios y es como que ellos pues están enfocados en sus cosas. Cada quien tiene su esencia y creo que eso es lo que tenemos que entender como mujeres y como creyentes de que tenemos un valor especial. Y es súper bonito hablar de esto porque nos recuerda lo que nosotros somos. A lo mejor hay alguien que nos está escuchando hoy que le dio un bajón súper feo y está tirada en el suelo queriendo desaparecer, pero hoy Dios nos recuerda de que Él nos hace a su imagen y semejanza. Y me encanta la historia de David porque es como que un constante recordatorio de lo que Dios también nos dice a nosotros. Oye, la gente te mira así, los chavos de la universidad, los de tu trabajo, te miran así, pero Dios no te mira así. Y eso es lo que me gusta de la vida de un creyente, ¿sabes? Absolutamente. Y el poder entender, como tú dijiste, el saber que no hay nada malo contigo, tú no eres el problema y puede ser que esas personas tampoco sean el problema. Hablando de este concepto de estar en la universidad y ser diferente y hablar diferente y vestirte diferente, es completamente normal, está bien y no debemos de sentirnos como avergonzadas ni apenadas ni inferior a los demás, porque somos hijas de Dios, como hijas y hijos de Dios, como creyentes, el recordar nuestro valor, el saber que
Cada quien está en su etapa de vida, en su etapa profesional, en su etapa escolar, en su etapa espiritual igual. Así que, por supuesto, el entender que cada una tenemos un valor diferente, el dejar de compararse con los demás, el poner nuestra seguridad en el Señor. Mucho de este concepto de autoestima es el poner mi seguridad en mí misma y es lo que se nos enseña, lo que se nos trata de decir, pon tu seguridad en ti, cree en ti, tú puedes y obviamente, claro que sí, lo puedes, pero en Cristo, el saber que nuestra seguridad viene de Él, el saber que mi valor viene de Jesús, que mi valor viene del Señor, es algo tan importante que nos tenemos que estar recordando y es todos los días, cuando uno va a salir, uno, el saber que eres una hija de Dios, que tienes propósito, que tienes valor, que no eres una casualidad, que Dios tiene planes con tu vida, todo eso es parte de lo que debemos de recordar y por supuesto siempre estar leyendo la palabra del Señor para entender y conocer qué es lo que Él dice de nosotras y qué es lo que Él piensa de mí. Claro, yo creo que cuando nosotros entendemos ese punto en nuestras vidas es como que ya no voy a quedar ahí tirada, sino que ya es un constante recordatorio y recordatorio de quién soy en Dios. Y como tú dices, no es así de que ahí voy a quedar, de que porque me pasa de que es mi propósito y ahí quedo, ¿no? Es como que no, sino que Dios te recuerda que tienes un propósito en Él. Y hablando de los propósitos y eso, ¿cómo supiste cuál era tu propósito en Dios? Porque nosotras tenemos inseguridades y todo, y en ese como lapso de inseguridades puedes desenfocarte en Dios a lo que te ha llamado. Absolutamente, mira, la verdad es que desde que yo acepté a Cristo y desde que yo llegué a la iglesia, para mí mi vida fue cambiada y transformada. Yo era de esas chicas, mi proceso fue de esos procesos donde llegué, acepté y desde entonces jamás me he separado. He estado eh, firme, he estado sirviendo, he estado aprendiendo, he estado creciendo, pero dentro de ese proceso yo entendí mi propósito, casi luego, en los próximos meses de ese proceso de crecimiento, yo era de las chicas que no faltaba ningún culto, la que me involucré en absolutamente todo lo que se ofrecía en ese momento en mi iglesia, yo estaba presente. Era de esas chicas donde en vez de salir los fines de semana con las amigas de la universidad, si había una vigilia, si había un servicio en la iglesia, si había culto de oración, si había ayuno y oración, yo estaba en eso, yo estaba involucrada en todo lo que yo pudiera estar involucrada, yo me involucré, yo traté de estar presente el más tiempo posible porque yo quería aprender, yo quería conocer de Dios, yo quería saber quién era Él, por qué, porque Él había puesto sus ojos en nosotros, los que lo aceptamos, el por qué Él nos ama tanto, quería entender más acerca de su amor, de su perdón, porque yo siendo tan infiel, tan humana, tan pecadora, ¿cómo fue que él puso su mirada en mí? Entonces, para mí eso era como yo quería lograr entender eso. Por lo tanto, me involucré en todo lo que pude en esa etapa. En esos primeros meses o primeros años de mi caminar fue todo lo que pude hacer y dentro de eso yo quería saber por qué estoy aquí, por qué estoy aquí y mis amigas no están aquí, por qué se les habla a ciertas personas de tu amor, de tu bondad y no te aceptan, pero yo te acepté, yo te creo y yo sé que eres real. Y era como, tenía muchas preguntas, siempre he sido una persona que hace muchas preguntas, siempre estoy preguntando, tratando de aprender, de saber. Y dentro de esas preguntas, una de las inquietudes más grandes para mí era, ¿cuál es mi propósito? Dios, ¿por qué me quieres aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y yo se lo preguntaba por medio de oración, por medio de mi tiempo devocional, cuando yo estaba en la iglesia en tiempo de administración, era, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué me has llamado? ¿Para qué soy buena? ¿Qué es lo que quieres que yo haga, Señor?
Y dentro de esa etapa de pregunta y pregunta y pregunta tras pregunta y estar escudriñando la palabra de Dios, eh, yo tuve un sueño. Yo creo firmemente que Dios te habla de diferentes maneras, de distintas maneras, y una de ellas fue por medio de un sueño. Yo le preguntaba y yo decía, bueno, me gusta cantar, pero como que para cantante no la hago. Los instrumentos me fascinan, pero requieren mucha paciencia y aprender, no. Y era como que, ¿para qué soy buena? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y dentro de esa etapa tuve un sueño y en ese sueño yo me miraba y yo recuerdo perfectamente la ropa que estaba usando en ese sueño, pero yo me miré en un púlpito, en un altar y yo estaba dando charlas y yo estaba platicando, predicando en ese momento porque yo acababa de aceptar a Cristo en esos mesecitos y yo me miraba platicando, hablando en frente de jóvenes, en frente de mujeres, en frente de una congregación. Y yo estaba hablándoles del amor del Señor y yo les estaba diciendo que Cristo venía, que era tiempo de volvernos a Él. Yo recuerdo ese sueño despierto y inmediatamente comienzo a abrir mi Biblia, comienzo a leer la palabra del Señor, comienzo y de repente Dios me da un mensaje, comienzo a apuntar, a tomar notas y era algo que yo decía, ¿tú quieres que yo hable con la gente? ¿Tú quieres que yo salga a evangelizar? Y yo comencé a evangelizar aquí en todo lo que es la ciudad donde yo vivo. Me iba con un grupo, recuerdo que en esa época los jóvenes de mi iglesia no querían salir a evangelizar, así que yo me iba con una ancianita, se llama Mercedes, la hermana Merceditas, me iba con ella, con su esposo Pedro, con la hermana María, Castañeda, que era nuestro equipo de evangelismo, que eran ya personas, yo tenía 17 años y ellos ya eran personas mucho mayores y yo era la única joven entre ellos. Y yo me iba a predicar, a hablar, a tocar puerta por puerta, a repartir tratados, algo que ya no es usual y que ahora ya no se utiliza, ahora ya es todo más digital, Instagram, TikTok, videos, que es maravilloso utilizar absolutamente todo lo que podamos, pero en ese tiempo era puerta por puerta y dar tratados. Así que yo me iba y yo era muy feliz, eso me llenaba, me apasionaba poder hablarle a alguien de Jesús, poder presentarles el evangelio, dejarles saber que alguien puede cambiar su vida. Para mí era algo que me llenaba hasta la fecha, es algo que me apasiona. Y ahí fue donde yo comencé a decir, bueno, entonces tal vez Dios me quiere usar y Él quiere que yo hable de Él. Y ese es mi propósito de vida. Y yo lo tomé. Y para mí no era un púlpito, un altar, para mí era cualquier momento, era un buen momento para hablar del Señor. Así que así fue como yo entendí que ese era mi propósito y comencé compartiendo en los tratados, en los parques, nos íbamos y ya un día mi pastor se acercó y oró por mí y él me dijo que él quería que yo compartiera la palabra de Dios en la iglesia y yo súper nerviosa. El primer mensaje que compartí fue al grupo de jóvenes, yo estaba temblando y desde ahí el ver que las almas aceptaron a Cristo, que jóvenes se reconciliaron, yo supe que mi propósito de vida era eso, compartir al Señor. No importaba si era en un altar, en un púlpito, si era en un parque tocando puertas, pero ese era mi propósito. Yo lo creí, lo tomé y después de eso ya viene todo lo demás. Después de eso viene la radio, después de eso viene la televisión cristiana, donde compartía mensajes, pero ese nunca fue el objetivo. Mi enfoque nunca fue hacer medios de comunicación y predicarle a la gente por medio de plataformas. Eso nunca fue. Siempre fue dejarle saber a la gente que Cristo los amaba, que Cristo venía y que alguien podía cambiar tu vida. Y yo supe que ese era mi propósito de vida. Yo supe que eso era lo que Dios me creó hacer y después de esto vinieron las añadiduras, vinieron todas esas otras bendiciones cuando estaba en la universidad. Yo comencé a estudiar comunicaciones y de ahí fue donde cuando me gradué, se me abre la puerta, bueno, antes de graduarme se me abre la puerta un pastor, el pastor de mi hermano, tenía programas de televisión cristiana donde predicaba la palabra del Señor
y tenía un programa en evangelístico, él lo llamaba, otro programa era dedicado a las mujeres y otro programa era para los jóvenes, pero de los jóvenes de su iglesia, ninguno tenía el tiempo y otros no se animaban a conducir un programa para jóvenes en televisión cristiana. Así que un día platicando, fui a visitar su iglesia, platicando con él me hace la invitación y me dice, hija, ¿te gustaría ir conmigo a la televisión? eh, a compartir, voy a hacer unas grabaciones de unos programas y si puedes ir, mi esposa y yo te invitamos. Y yo les dije, claro, ese día estoy libre, por supuesto, ya todo le decía que sí. Así que me fui ese día con él a la estación de televisión. Él no me dijo que ese día yo iba a estar compartiendo, o sea, él me dijo que lo acompañara. Yo fui con él bien contenta y terminó el de grabar su programa y él me dijo, es que sabes que ahorita se va a grabar otro programa para los jóvenes, pero yo no tengo quien conduzca el programa, no tengo un joven o una joven que lo haga. ¿Me harías el favor de hacerlo tú? Y yo como que no vengo preparada y él me dijo, tú estás preparada, el Señor te respalda, el Señor te va a poner qué decir, ahí está tu Biblia, de lo que has guardado en tu corazón, de eso vas a hablar. Y entonces ahí fue en el momento donde yo comencé a recordar la palabra que ya estaba en mi corazón y en mi mente, de los mensajes que en lo secreto había escribido, había desarrollado, que el Señor me había dado, era el momento para utilizarlos en ese instante. Y ahí fue donde saqué un bosquejo de los que ya guardaba en mi Biblia, lo repasé y así fue mi lanzamiento a televisión cristiana, fue por medio de este pastor, su nombre es Rubén Joya, a quien estoy súper agradecida, quien fue quien realmente me presentó al medio de comunicación. Y de ahí, bueno, lo demás ya es historia, de ahí fue todo lo demás, pero para responder tu pregunta de mi propósito, fue por medio de preguntándole a Dios, insistí y le pregunté cuál es mi propósito, cuál es mi propósito. Yo siento y creo en mi corazón que Él me habló por medio de ese sueño y yo entendí que el mensaje eh, no era el púlpito, el altar, era más que nada el mensaje, que era Cristo viene, eh, Cristo te ama y Él puede cambiar tu vida. Y ese era como el mensaje y a lo que yo me aferré y es lo que llevo compartiendo. Así que así fue como yo personalmente descubrí que ese era mi propósito. Wow, qué bonito saber un poco de tu testimonio y la verdad es que a veces como mujeres, a veces nos pasa de que no preguntamos a Dios qué es lo que Él quiere hacer con nosotras y, y yo he escuchado a muchas personas o a muchas jóvenes que dicen es que veo que muchos tocan, que muchos predican y esto, pero a veces no preguntamos realmente y somos insistentes porque, o sea, Dios sabe todo de nosotros, pero no es como que tampoco me quedo aquí esperando a qué es lo que va a pasar. Yo creo que hoy Dios nos habla por medio de tu testimonio y nos dice así como que, hija, tienes que preguntar, tienes que ser insistente, porque si te quedas ahí quieta, no va a ocurrir nada. Entonces yo creo que tu testimonio nos lleva hoy a recordar eso, a recordar que si aún no sabes cómo servirle a Dios, empieza como puedas, primero, ¿no? Como tú dices, yo le iba a todo. Eso me recordaba mucho a mí, porque yo soy cristiana desde pequeña, pero realmente cuando tuve mi encuentro con Dios fue a los 17, 18 años. Entonces como que yo empecé desde pequeña yo servía en la danza y en la música, pero como que a partir de esa edad yo empecé a ir a todo, a las vigilias de mujeres, de música, de oración, me empecé a meter con los niños, cuando yo decía, ay no, yo soy muy mala para los niños, pero yo creo que ahí es donde Dios te empieza a usar. Entonces, gracias a que como que empecé a estar con niños, empecé a estar con todos, me llevó a poder predicarle a jóvenes. Primero empecé con niños, luego jóvenes, y ahorita pues sigo con jóvenes, pero hace unos meses en noviembre, yo creo, me invitaron a predicar mismo en mi iglesia y estaban también adultos, o sea, no solamente fue a jóvenes, sino que también
tuve la oportunidad de hacerlo con adultos y todo esto nos lleva a que si tú no sigues insistiendo, si sigues sirviendo, porque a veces nos ponemos un poco, dirían aquí en México, un poco roñosos con Dios, así de que un poco especiales, de que yo solamente quiero ser esto, quiero ser el otro, y eso es como que algo que no nos ayuda para poder servir a Dios. Dios quiere como una totalidad, y es lo que yo veía en ti, en tu testimonio, que tú decías, es que yo empecé a hacer, sin importar qué, o sea, tú decías que tu propósito no era estar en la televisión y así, sino que Dios fue una añadidura que Él te dio y eso me pone alegre y me recuerda a mí y a todas las personas que van a escuchar este podcast de que tenemos que seguir adelante, o sea, no importa cómo, no importa qué, solamente compartir el mensaje que es seguir a Dios y porque Él viene y tenemos que ser una iglesia preparada. Entonces, Absolutamente. Creo que la importancia de preguntarle a Dios, creo que muchas veces sentimos como que solamente vamos a Dios cuando hay un problema o hay una mega necesidad o solamente le pedimos, oramos cuando estamos dentro de la congregación y es un culto de oración, pero no, Dios está interesado en absolutamente todo de ti. Dios está interesado en todos los aspectos de tu vida. Tú eres importante para Dios. Todas tus dudas, preocupaciones, preguntas, inquietudes que tengas, se las puedes llevar a Dios, incluyendo esa famosa pregunta de cuál es mi propósito, para qué me creaste, cuál es mi misión aquí en la tierra. Dios quiere responderte, Dios quiere que tú sepas cuál es tu propósito de vida. Él quiere revelártelo. Solamente pregúntale. Y durante esa etapa de pregunto, no es de quedarme de brazos cruzados, es de trabajar. Utiliza lo que ya sabes hacer. Si te gusta la danza, sirve en la danza. Si te apasiona trabajar con niños, comienza a involucrarte con los niños. Si tal vez lo tuyo es el arte, es la música, es un instrumento, es dar clases, es enseñar, lo que sea que te llame tu atención, comienza ahí y poco a poco Dios va a ir preparándote, capacitándote, abriéndote puertas para que logres ese potencial al full, a su totalidad. Así que absolutamente, el pedirle a Dios, pero también no quedarnos de brazos cruzados. Mientras Él responde, seguir trabajando y sirviendo. claro, yo creo que eso es como parte fundamental, como jóvenes, mujeres, creyentes que empezamos a, a tener estas inquietudes, ¿no? Porque como hablábamos en un principio, siempre tenemos inseguridades y aparte, parte de las inseguridades es que cuando entramos a Dios queremos saber qué hacer en Él y eso es parte fundamental de esto. La verdad es que estoy muy feliz de que tú estés aquí con nosotros y poder hablar de este tema. No sé si quieras algo más o decir algo más respecto a esto para poder concluir. A mí yo podría seguir hablando y hablando y hablando, pero tenemos el tiempo medido y pues no sé qué más, algo que quisieras decir para poder concluir. Absolutamente, me encantaría compartir con ustedes uno de mis versos favoritos cuando tienen que ver con este tema de propósito, cuando tiene que ver con tema de que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Me encanta el Salmo 138, verso 8. Es uno de mis salmos favoritos o versos favoritos cuando se trata de este tema, porque siento que tengo un montón de versos, no hay como uno solo, depende de qué etapa estoy viviendo en el momento, como que Dios te da un verso en esta etapa y te aferras a ese, pero después es otro, así que cuando se trata de este tema hay uno que a mí, del cual yo me refugiaba mucho, era el Salmo 138, verso 8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El recordar que
Él cumplirá su propósito en tu vida. El no dudar del llamado de Dios, el no desesperarte. A veces queremos que Dios responda al instante, al momento y que sea rápido. Y muchas veces vemos a otras personas que Dios usa grandemente, poderosamente, gente que está creciendo en el Señor o en su llamado, en el ministerio. Y a veces queremos compararnos a eso, pero no. Cada quien está en su propio jornada, en su propia etapa, y es importante valorar, amar esa etapa en la que estás viviendo. Ahorita puede ser que estés en una etapa de preparación, en una etapa de crecimiento, en una etapa donde Dios va a ir enseñándote, hablándote, donde vas a ir desarrollando, aprendiendo más de su palabra, donde vas a ir cultivando tu relación con Dios, donde vas a ir enamorándote, apasionándote más del Señor. Y esa etapa es una etapa hermosa. Así que mi consejo, lo que yo les quiero recordar es de que el Señor tiene propósitos para tu vida. No eres una casualidad. Dios te creó con propósito. Él te ama. Él quiere cosas buenas para ti. Tú eres un instrumento en las manos del Señor. Síguele pidiendo, sigue clamando, no te canses de hablar con Él, no te canses de preguntarle, no te canses de servir, no te canses de adorarle, no te canses de estar involucrada en todo lo que tiene que ver con tu crecimiento espiritual. Así que espero que ese verso sea de bendición para tu vida, espero que este tiempo haya sido de bendición, que te inspire a recordar que tú tienes propósito y tu propósito puede ser muy diferente al mío y mi propósito tal vez es diferente al tuyo y tú vas a hacer cosas diferentes, tal vez en otra área, cosas más grandes y eso es hermoso y está bien porque cada quien tiene un propósito de parte de Dios y es hermoso cuando lo entiendes, cuando lo amas, cuando lo valoras y también valoras y reconoces el de otras personas. Así que es un placer poder conectar con ustedes. Qué bendición, Ari, poder charlar contigo, conocer también un poquito más de ti y gracias por haberme invitado. No, muchas gracias a ti por tomarte tu tiempo para poder platicar de esto, que sé que será de bendición para las personas que nos escuchen. Y nada más me queda decir que Dios tiene propósito en cada uno de nosotros y que pues sigamos adelante. Muchas gracias, Diana, por este tiempo y nos vemos pronto. Hasta luego.